Bienvenidos a Espíritu Santo en este domingo tan hermoso que tenemos hoy. Mi nombre es Merlin, para los que no me conocen. He estado con Espíritu Santo ya por 2 años y he tenido el privilegio de poder traer enseñanzas a la iglesia. Entonces, soy muy contenta de estar con ustedes hoy. Y trato de hacerlo en español, pero si se me sale una frase en inglés, me perdonan. A veces me trabo un poquito en español y siento que quiero que agarren el punto hoy. Así que estaba escuchando a un predicador, preparándome para esa prédica, y el predicador decía que él a veces antes de comenzar a predicar, cuando estaba esperando atrás, su oración era, God, show up. God, please show up. Please show up to my preaching. Please show up to this message. Y que el Señor le contestó y le dijo, yo ya estoy aquí. I don't have to show up. This is my party. You're invited to my party. Entonces les quiero dar la bienvenida a la fiesta del Señor. Y si mañana alguien les pregunta, ¿qué hiciste el domingo? Ustedes le pueden contestar, I partied with Jesus. Así que vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Vamos a estar en Juan capítulo 15, versículo 9. Y como saben, este mes hemos estado leyendo acerca del amor del Padre. Y vamos a leer en Juan capítulo 15, versículo 9. Ok. Y yo voy a estar leyendo de la Biblia y les invito a que busquen los versículos en su teléfono o en su Biblia si lo trajeron. Y si no, yo voy a estar leyendo de aquí. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Te pido que sean tus palabras y no las mías, Señor. Y que esta palabra caiga en tierra buena, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y nuestro gozo sea cumplido. Y vamos a habla un poco más y en el versículo 17 dice, esto les he mandado, que se amen unos a otros. Y esa es la versión Reina Valera. También hay otras versiones, pero el punto es que Jesús les estaba hablando y esta noche que Él les estaba hablando era específicamente la noche antes que comenzara su sufrimiento, antes que comenzara la pasión de Cristo. Entonces, para tener ese contexto, estas eran las últimas palabras de Jesús con sus discípulos cuando Él estaba con ellos, antes que Él sabía que Él iba a morir, que el próximo día iba a comenzar su sufrimiento. Entonces, como sabemos, cuando la gente sabe que va a morir por una enfermedad o por cualquier razón, sus últimas palabras se convierten en palabras muy importantes, ¿verdad? Nuestras últimas palabras van a tener peso, porque si nosotros sabemos que vamos a morir, vamos a usar nuestros últimos momentos para dejar el mensaje más importante para nosotros, ¿verdad? Así que la razón que Jesús les esté diciendo esto la noche antes que Él comience a sufrir, le pone mucha importancia a lo que Él dijo, ¿ok? Pero no fue la primera vez que Él había dicho que nos amáramos unos a los otros. Vamos a ir también a Juan 13:34, y en este versículo es muy similar a lo que acabamos de leer. Pero lo interesante es que al principio del capítulo 13, en Juan 13, el capítulo es titulado Jesús lava los pies de los discípulos. Y después, en en el versículo 34, les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y aún vamos a Mateo 24,
10, no, perdón, Mateo 22, 34, perdón, donde dice el gran mandamiento. Y los fariseos le están preguntando a Jesús, poniéndole una trampa, que cuál es el mandamiento más importante. Y él les dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos viendo que Jesús viene diciéndoles este mensaje a sus discípulos por mucho tiempo. Pero lo que es interesante cuando Él les dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo el mandamiento si en el Antiguo Testamento ya estaban en los primeros 10 mandamientos que les dio a Moisés, que se amaran los unos a los otros? Y tenemos que saber que en la Biblia es bien detallista. Si hay nuevas palabras es porque Dios quiere que pongamos atención. Les dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál era lo nuevo que le estaba dando? No necesariamente que amaran a Dios, eso no era nuevo. Que se amaran los unos a los otros tampoco era nuevo. Lo que es nuevo es que les dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ese era lo nuevo. Jesús vino a esta tierra, Dios mandó a su Hijo a mostrarnos cómo debemos amarnos los unos a los otros. Porque así no podemos tener excusa de que nosotros no sabemos amar o que nadie nos ha enseñado a amar. Porque Jesús vino a modelar el amor del Padre y Él dijo, yo los amo a ustedes como Dios me ha amado, como mi Padre me ha amado a mí, así los he amado a ustedes. Ahora ustedes tienen que ir y amar a los demás. Ese es el orden. Y para los judíos tienen que recordarse que la religión se había vuelto tan importante para ellos guardar los mandamientos que se habían olvidado de amar a los demás. Entonces Jesús viene y les recuerda cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el propósito de los mandamientos. Primero, que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, que usemos ese amor y se lo demos a los demás. Pero ¿qué nos enseñó Jackie hace 2 semanas? Que si nosotros no sabemos cómo Dios nos ama, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y ese es el primer paso que Jackie nos enseñó. Si tú no has recibido el amor del Padre o tienes una versión errónea del amor del Padre porque tu relación con tu papá de esta tierra no es perfecta, tiene fallas y piensas que así es Dios, primero tienes que arreglar ese orden en tu mente de relacionarte con el Padre para que después nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Y he dicho esas palabras, ¿cuántas veces las he dicho en los últimos 10 minutos? Amarse unos a otros. En el cristianismo hay ciertas frases que se vuelven ordinarias, ¿verdad? Las decimos tanto que llega un tiempo que pierden su valor, ¿verdad? La ponemos en las tacitas de café, las ponemos en las paredes, love each other, love God, love people. Pero pierden el valor que Jesús le estaba poniendo a estas palabras cuando Él las dijo. Y Él las dijo por una razón bien importante, porque Él sabía la condición del mundo y qué importante es que la iglesia sepa cómo amar, que sus hijos sepan cómo amar. Así que, voy a tomar un tema. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo amó Jesús? ¿Qué ejemplo nos dio Jesús cuando Él estaba en esta tierra? ¿Qué hizo Él por los demás para amarnos? Yo tengo aquí una lista pequeña de cómo Dios amó a los demás. Jesús sanó a los enfermos con amor. Jesús liberó a aquellos esclavizados por la injusticia social y el prejuicio. Liberó a aquellos que estaban endemoniados. Lloró con los que lloraban. Se sentó a comer con los pecadores. Amó a los pobres y le dio de comer a los que tenían hambre.
Entonces, si el cristianismo se trata de amarnos los unos a los otros, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el mundo les llama a los cristianos hipócritas? ¿Y por qué Jesús le llamó a los fariseos, a los maestros de la ley, aquellos que enseñaban la ley en su tiempo, hipócritas? Es la misma palabra. Y si ustedes les preguntan a ciertas personas, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué no crees en Jesús? ¿O por qué no crees en Dios? Dicen, porque los cristianos son hipócritas. Y es que en verdad, aunque nosotros digamos, pues yo no trato a la gente mal, yo no soy hipócrita, o yo no juzgo a la gente, yo no juzgo a los demás, tenemos que saber que hay una sola iglesia. En los ojos de Dios hay una sola iglesia. Y Dios va a venir por una sola iglesia. Así que aunque en Espíritu Santo no juzguemos a los pobres o a las personas que son diferentes a nosotros, no significa que como iglesia cristiana, como la iglesia de Dios, que el mundo nos vea así. Y pueda que no sea nuestra culpa, pero tenemos que entender cómo nos perciben los de afuera. ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar la narrativa que los cristianos somos hipócritas? Y es que la verdad, yo creo que hasta yo he hecho esto, que a veces nosotros juzgamos a los demás por pecar o por no seguir a Dios y les exigimos un estándar de ética o de morales que a veces ni nosotros mismos podemos cargar con eso. Y por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas. Porque ustedes no aman a la gente, ustedes no les hablan de la ley porque los aman, ustedes les hablan de la ley porque los quieren hacer sentir mal. Y ustedes se sienten bien. Y le estaba diciendo, su amor es erróneo porque su amor es amor propio. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú entraste a la iglesia hoy, when you came to church today, y tú pasaste por esas dos puertas, quiero que tengas la respuesta en tu mente. ¿En quién pensaste hoy cuando tú entraste por las puertas de la iglesia? ¿Pensaste en ti mismo? ¿Pensaste en alguien más? ¿O venías con tus problemas en la cabeza? Solo quiero que te contestes eso a ti mismo y que te lo guardes, ¿ok? Vamos a hablar eso al final del servicio. This one. Entonces, estamos hablando de que a veces como iglesia no mostramos el amor de Dios, ¿verdad? Y por eso el mundo de afuera tiene un tiempo difícil creyendo los que nosotros seguimos a un Dios vivo, porque no actuamos de esa manera. Y les quiero contar una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban siendo perseguidos por Hitler, ¿verdad? Todos sabemos la historia del Holocausto, ¿verdad? En ese entonces, el gobierno había dicho que cualquier judío tenía que ir a los campamentos, tenía que ser sacado donde vivían y ir a los campamentos, y muchas familias judías huyeron para no tener que ir a esos campamentos. Pero algunos de ellos no pudieron salir de los países a tiempo. Antes que cerraran the borders, before they closed the borders, some of the Jewish people could not leave the country. Entonces, hubieron familias que no eran judías, que eran alemanes o de otros países de Europa, que estuvieron dispuestos a esconder a las familias judías en su propia casa. Y en ese entonces, el gobierno había dicho que si tú ayudabas a alguien que era judío a escaparse de la ley, no te iban a dar una multa o un regaño o arrestarte. Tú ibas a pagar ese acto de traición con tu vida. Y no solo tu vida, sino la vida de tu familia. Pero saben que hubieron miles de familias que no eran judías que ayudaron a gente judía y las escondieron en su casa. Y cuando el gobierno se enteró que estas personas estaban siendo refugiadas en estas casas, fueron y mataron a la familia judía y a la familia que les estaba ayudando. Quiero que pensemos
en esa acción de amor que tuvieron esas personas, que estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida